Sintamos siempre orgullosos de estar en su casa, de estar en la presencia de Dios, porque aquí se adora el Señor con libertad y el Señor hace muchas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Esta es una casa de Dios, una casa que usted puede venir aquí a confianza y adorar al Señor y pedirle al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a trabajar en la vida de nosotros. Hoy yo quiero compartir una palabra en el libro de Josué. Me sorprendí mucho esta mañana cuando la pastora inició el culto que leyó de Josué, y de ahí que el Señor quiere que yo hoy predique y hable su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, de ahí vamos a predicar. ¿Sabe? Me llama mucho la atención de este libro, y es que muchos de nosotros conocemos la historia de Josué, y es que Josué es un hombre que fue sucesor de Moisés, y me llama a la atención la palabra que el Señor me dio. El Señor me habló de obediencia, y ahí se ha predicado de muchas maneras, de muchas formas, de lo que Josué ha hecho, pero el Señor me ha estado hablando de obediencia. Y yo, pero hay mucha historia de obediencia. Tenemos Abraham, tenemos mucha historia en obediencia, pero de aquí quiere yo predique. ¿Por qué? Porque Josué fue un hombre que se caminó bajo obediencia y obedeció a Dios en todo su trayecto. Él obedeció y logró pasar al pueblo porque era obediente. Si no, él no había sido sucesor de Josué, de Moisés. Josué capítulo 1. Vamos a tomarlo de versos 14 a 17. 14 y 17. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os he dado en este lugar de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vosotros, de vuestros hermanos, y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestro hermano como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestras herencias, a la cual Moisés, siervo de Jehová, ha dado a este lado de Jordán, hacia donde nace el sol, y entraré en posesión de ella. Entonces, vamos aquí, dice aquí. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Iremos a donde quiera que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas, en todas las cosas te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Gloria a Dios, Señor. Padre amado, Señor, en esta mañana, Señor, te doy la gracia y la honra a ti, Señor. Padre, oro para que tú dirijas mis labios, Señor, que sea tú hablando a través, Señor, de mí, Padre amado, Señor. Sino tú, Padre amado, Señor. Cada palabra que tú has puesto en mi mente, Señor, que tú la traigas, Señor, a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le estaba hablando,
Esta historia de Josué tiene mucha trayectoria, pero a mí el Señor me ha dado otro sentido y es la obediencia. ¿Sabe? El secreto de todo cristiano es la obediencia. Y por ahí voy a instruir el mensaje. Todos debemos caminar en obediencia. Si usted como cristiano o como persona no camina en obediencia, lamentablemente caso, no va a ir bien en la vida. Josué era un hombre guerrero, un hombre valiente, esforzado en todo lo que era de Dios. Caminaba en obediencia por todo lugar, hasta lograr pasar el río, hasta lograr pasar el pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero en esto hay un secreto, y era que él caminaba en obediencia. Él hacía lo que Dios le decía. Él caminaba en la obediencia sin apartarse de Dios. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted y yo caminamos en obediencia, Dios siempre está delante de nosotros. Dios siempre va a obrar a favor de nosotros. Dios no nos va a quedar en vergüenza, porque Dios siempre va a tener la solución para cada momento que usted lo necesite. ¿Por qué? Cuando caminamos en obediencia. Josué fue el sucesor de Moisés. Sabemos que Moisés murió, no logró ver la tierra prometida. Pero Josué sí la vio, porque era un hombre obediente ante los ojos de Dios. El Señor lo tomó a él. De tantos hombres que había en aquel momento, el Señor lo tomó a él. Y así como también pasa en este mundo, en esta vida, de cada familia el Señor toma uno que sea obediente para caminar con él. Y ahí depende de nosotros. Cuando comenzamos a caminar en obediencia, también podemos traer a nuestra familia a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque comenzamos a declarar palabras y el Señor comienza a decirnos las cosas, y nosotros comenzamos a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Pero si nosotros caminamos desobedientemente, nos va a pasar cosas que a nosotros no nos va a agradar. La obediencia es muy importante en la vida del cristiano. Es muy importante la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque si, por ejemplo, si usted va caminando por un lugar y el Señor le dice a usted detente, y usted sigue caminando, y el Señor dice detente, devuélvete, y tú sigues caminando, y cuando tú llegas al final de tu caminada viene ¡pam! Un trompezón o algo te pasa, el Señor te lo avisó, el Señor te lo dijo, devuélvete. No puedes echarle la culpa, me pasó esto. No, ya el Señor te habló. Entonces debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos está diciendo la cosa. ¿Qué pasa? Josué sigue en su trayectoria con el pueblo. Me gusta mucho la atención cuando van a pasar el Jordán. Todavía no han visto el primer milagro. Josué se levanta, se esfuerza y le dice a los que están con él, dice, vayan y díganle al pueblo que cuando pase la arca de Jehová se levanten y le caigan atrás. El Señor ve el esfuerzo de Josué. Todavía el Señor no le había revelado la palabra a Josué. El Señor ve el esfuerzo de él y manda al pueblo que también se esfuerce, que haga la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Cuando pasa todo esto, viene el Señor y le revela a Josué todos. Dice, desde ahora el pueblo conocerá que yo estaré contigo. Y esta parte sí me gusta, lo de Jordán. ¿Sabe? Muchas veces en nuestra vida tenemos obstáculos que nos impiden cruzar al otro lado. Obstáculo, y no sabemos cómo pasar ese obstáculo. Pero cuando caminamos en obediencia, el Señor te da la estrategia para cruzarla. Si usted no fuera obediente, no hubieran pasado el Jordán. Y lo bueno es que este pueblo estaba de aquel lado de Jordán y pasó al otro lado, a la tierra prometida que el Señor le prometió al pueblo de Israel.
cruzan. El Señor siempre está con ellos. Los otros pueblos, las otras naciones se metieron en miedo porque nadie había visto secar un río y pasar en seco. Así mismito en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comenzamos a caminar hacia adelante. Van a haber muchos obstáculos en nuestra vida. Van a haber muchos ríos que no nos van a permitir cruzar. Pero ¿sabe qué? Cuando le pedimos a Dios, Él abre paso. Él se encarga de abrirnos el paso para seguir hacia adelante. Pero el corazón del hombre tiene que caminar en obediencia con Dios. Siempre nuestro corazón tiene que ser obediente a la cosa de Dios. El Señor siempre nos habla, siempre nos avisa la cosa, pero muchas veces nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Comenzamos a pensar, no, sí, Dios no habla. De verdad que sí, miren, tuve una experiencia muy bonita. Dios no habla. Dios tiene comunicación con aquel que quiere hablar con Él. Pero aquí debemos de detenernos a escuchar la voz de Dios. Este pueblo, después que cruza el Jordán, logran conquistar todo. Muchos de ellos se quedan en el pecado, hacen muchas cosas malas. Después que Josué murió, muchos comenzaron a caminar mal. Y ahí comenzó el castigo de ellos. ¿Por qué? Porque comenzaron a desobedecer la palabra de Dios. Ahora, todo aquel que caminó en la obediencia, Dios lo exaltaba, lo libraba de muchas cosas, hasta llegar a Jesús. El pueblo de Judá fue el pueblo que siempre se mantuvo más en obediencia en la cosa de Dios. Pero los otros hacían desobediente. Se contaminaban, hacían cosas malas y venía el castigo. Hasta que volvían otra vez y se arrepentían de su mal camino. Ahora, mi pregunta es esta. Si Josué, que caminó en obediencia y pasó el Jordán y logró dar la tierra prometida a aquel pueblo, ¿qué tanto fue la obediencia de Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros para llevarnos a una tierra prometida, donde Él entró y rompió el velo por cada uno de nosotros? ¿Me están entendiendo? El sacrificio de Cristo Jesús fue grande para la humanidad. ¿Cuál? Que murió por cada uno de nosotros. Caminó tan en obediencia que llegó hasta la cruz por cada uno de nosotros y pagó el precio. Y nos abrió un camino donde nosotros podamos caminar siempre. Un camino que cuando tú te abrazas del Señor, camina con Él en todo momento. Ahora, debemos ser obedientes como es Jesús. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios quiere que su pueblo se salve. Dios quiere que este pueblo entre puro, limpio y sin mancha a aquella ciudad donde Él vino, murió por nosotros y la preparó. Y fuerte es cuando tú vas al capítulo de Mateo, Mateo capítulo 27, 41 y 42. Grande es la sorpresa cuando Jesús muere por cada uno de nosotros. Jesús rompe el velo, la división, lo que había entre Dios y nosotros, que nosotros teníamos un obstáculo para pasar. Jesús viene y muere por cada uno de nosotros para dar un paso directo, sin obstáculo. Solamente debemos decirle: Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti. Permíteme caminar en tu presencia. Permíteme ser obediente en tu palabra. Y podemos caminar sin tantos obstáculos. Siempre van a haber ríos, siempre van a haber obstáculos en nuestra vida. Pero recordemos que cuando caminamos en obediencia, los obstáculos se echan a un lado. Así como se hizo aquel río aquel día, que era un obstáculo para que el pueblo de Dios pasara,
se hizo a un lado, así también Dios hace en este mundo, en la vida de nosotros, pone los obstáculos a un lado, siempre cuando caminamos en obediencia. Le voy a decir algo rápido que me pasó en estos días. Yo me fui para mi campo y honro y glorifico al Señor. Toda la gloria será para Él. Me fui para mi campo unos cuantos días a aprender. Sí, porque es aprender que tú vas a escuchar a Dios. Y el Señor, en el primer día, bien. Simplemente la guagua se me apagó. Mira, tú te puedes quedar ahí, hacer lo que tú quieras. Yo vine para acá, fue a adorar al Señor. Pero esa no es la historia. La historia es que hubo un momento que iba conversando con el Señor. Y voy caminando. Y me va instruyendo. Y yo voy escuchando en silencio. No, en silencio. Cuando voy llegando al fondo de mi familia, donde vivíamos, llegando, que me faltaban 5 pasos para llegar, me dice, devuélvete. Y yo rápidamente digo, sí, devuélvete. Me devolví. Me dice, ve mañana en la mañana y haz lo que tiene que hacer. Yo me devuelvo y comienza a tronar. Y está tronando y yo, ¿y va a caer agua? Y yo, sí, va a caer. Y sigo caminando porque la casa está tan lejos, muy retirado. Cuando logro llegar a la casa donde tenía que me podía refugiar, ahí comenzó a caer agua. Ahora mi pregunta es, me imagino, si yo no había escuchado la voz de Dios, no hubiera hecho obediente en ese momento, me había mojado, se me había dañado el celular con lo que andaba, porque ahí no había casa, no había nada. Entonces, ¿qué digo con esto? Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos librarnos de muchas cosas, porque Dios siempre nos habla. Dios siempre tiene una palabra para uno, pero nosotros debemos ser obedientes. A veces nosotros nos rehusamos a la voz de Dios, y Dios nos habla cada día a cada uno de nosotros. Y aquí hay personas que el Señor le habla, aquí hay personas que Dios le dice las cosas, pero a veces como que rehusamos esta palabra y seguimos hacia adelante y nos vienen las cosas y digo, wow, Señor, pero por no escucharte, por no obedecerte, me está pasando esto. Entonces, la obediencia hacia Dios es lo más importante. El mismo Pablo lo decía. El único que murió por nosotros fue Cristo, fue Jesús. Y Él nos dio vida allí en la cruz. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos. No para que nos perdamos, sino para que seamos salvos. Pero todo aquel hombre que se salvó en aquel entonces era porque era obediente, porque era justo. Aquellos que se quedan de aquel lado del Jordán, o aquellos que cruzan el Jordán, deben de saber que la obediencia es importante en nuestra vida. Si nosotros como cristianos, como personas humanas, queremos ganarnos la vida eterna, debemos caminar en obediencia. Debemos reconocer lo que Jesús hizo por nosotros, porque es duro. Tú mandas a tu único hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. Es duro. Y no tanto eso, caminar en obediencia. ¿Sabrá Dios cuántos obstáculos tuvo Jesús en la vida? Primero fue de Satanás cuando estuvo en el desierto, para sacarlo del camino. Y así también hay en este mundo. Nosotros venimos a Cristo Jesús y van a haber muchos obstáculos que nos van a querer apartar de Dios. Pero ¿cuál es nuestro interés en esto? Que nosotros debemos ser obedientes a lo que Jesús hizo por nosotros. Si aquel pueblo fue obediente a un hombre que seguía la voz de Dios, ¿cuánto más nosotros, reconociendo que Cristo Jesús murió por nosotros, debemos ser obedientes en todas las cosas de Dios? No sé si me entendieron. Si aquel pueblo que caminó con aquel hombre que seguía la voz de Dios y escuchaba a Dios y hacía lo que Dios decía,
¿Cuánto más nosotros que conocemos que Cristo murió por nosotros en la cruz? Y que fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros debemos cada día preocuparnos de caminar en obediencia. Cada día. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da una seguridad de un santo. Sí. La obediencia es muy importante. Yo me sorprendí bastante. Dice el Señor, obediencia, digo yo. Y me da de Josué. Y Josué, me encanta la historia de Josué, porque Josué siempre caminó en obediencia. Hasta el día de morir. Siempre caminó en obediencia. Lástima que el pueblo, después que él murió, se apartó, hizo muchas cosas malas. Pero mientras Josué estaba vivo, ellos caminaban conforme a la voluntad que Dios le daba a Josué. ¿Por qué? Porque quien le pasaba la información a Josué para guiar al pueblo era Dios. Así mismito, Dios le da la información a nuestra pastora para guiarnos a nosotros. Dios le da la información, cómo llevarnos, cómo guiarnos, cómo es el modelo que Él quiere en nuestra vida. Y ella hace lo que Dios le dice. Y por eso es que ella es así como así. Y no le falta nada. ¿Sabe por qué? Porque una mujer que ha caminado siempre en obediencia. Una mujer que ha escuchado la voz de Dios siempre. Y ustedes se fijan, para ella no hay obstáculo. Y tremenda mi sorpresa, escúchame Ángela, tremenda mi sorpresa es que también su hija camina en obediencia. Para ella no hay obstáculo. Yo le pregunté al Señor por qué. Se dice, fíjate que ella no deja de ir a la iglesia. Para ella no hay obstáculo. ¿Sabe por qué? Porque ella camina en obediencia. Y así es que Dios quiere que nosotros caminemos. A nuestra vida van a venir muchos obstáculos. Muchos obstáculos van a venir. Pero cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios nos ayuda a sobrellevar todo. Nos ayuda a pasar los obstáculos. Y es muy bonito servirle a Dios. De verdad que es muy bonito servirle a Dios. Yo no me... Si lo hubiera conocido mucho antes, mucho mejor hubiera hecho. Pero le doy gracias a Dios en aquel día donde Él peleó por mí. Y peleó por ustedes. Pero le digo esto, Dios peleó por mí. Y cuando yo creía que yo era un superhombre, el Señor dijo, espérate, ya está bueno. Desde ahí comencé yo a escuchar la voz. Cada vez me decía, está bueno. Pero yo siempre le pedí al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Quita todo lo que no te agrada de mí, antes de ser cristiano. Y Él comenzó a trabajar en mi vida, secretamente, sin yo saberlo. Hasta un día que el Señor permitió, el Señor entró en mí, peleó por mí y hoy soy lo que soy aquí. Él me ha enseñado todo lo que yo he aprendido, hasta leer la Biblia, me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Así que no se sientan incómodos, no se sientan que es un poco difícil. No, si nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos enseña a sobrevivir en este mundo. Porque Jesús conoce todo nuestro corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si hoy nosotros estamos aquí, es porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y todos somos de salvación. Ahora, somos todos de salvación, pero recuerden que la obediencia es lo importante de nuestra vida. Es muy importante porque es que nos lleva el éxito de Dios. Nos lleva a conquistar aquella ciudad donde Cristo está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Y mi deseo es, cuando yo muera o que Cristo venga, yo puedo decirle, Señor, gracias. Sí, ese es mi deseo. Decirle, Señor, gracias, porque me guiaste, porque tú fuiste mi instrumento para venir aquí hacia ti. Señor, es muy bonito amar a Dios. Yo no voy a brincar ni voy a patalear, no. Pero es muy bonito amar a Dios. Es muy bonito aferrarse a Dios. Porque a nosotros Dios nos libra de muchas cosas, si nosotros darnos cuenta. Cuando usted es de salvación,
Dios comienza a librarlo de muchas cosas. Pero lamentablemente tenemos un mundo que nos quiere corromper, que nos quiere sacar, como dicen con aquel pueblo. El pueblo de Israel se apartó porque se llevó de las cosas que había en el mundo. Pero nosotros no somos así. Nosotros no somos así, porque nosotros tenemos que reconocer primeramente que Cristo Jesús murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, nosotros debemos caminar como Cristo Jesús caminó, en obediencia. Amén. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros caminemos, en obediencia. Todo, caminemos en obediencia. ¿A quién? A aquel que murió por nosotros, a Cristo Jesús. Ese nos está esperando allí a cada uno de nosotros. Y aquella persona que Dios lo va a usar. Aquella persona que Dios quiere hacer algo con él. Pero es tiempo de que usted mire y cruce en seco. Y cuando usted cruce en seco, ese Jordán, ese velo, camine en obediencia. Es tiempo de caminar con Jesús. Es tiempo de aferrarse a Dios. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sobrevivir en este mundo. Es el tiempo que nosotros debemos de hacer cada día. Es tiempo de nosotros declarar palabra profética por nuestra familia, para que el Señor lo traga. Porque hay muchas personas en el mundo que no conocen de Dios. Hay muchas personas en el mundo que todavía estamos del otro lado del Jordán. Tratemos de traerlo a este camino. Tratemos de que Él conozca de aquel que murió por nosotros. Fue Jesús que murió por nosotros. Fue Jesús que rompió el velo, donde el hombre y Dios estaban divididos por el pecado, por la desobediencia de un hombre, y por la obediencia de otro hombre entró la salvación. Cuando todos éramos muertos en el pecado, Jesús vino y se hizo obediente en todo lo que el Señor le mandó y nos dio una vida eterna para estar con Él, donde nosotros debemos de estar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de Dios. Nosotros venimos de Dios y le pertenecemos a Dios. Y lo que Dios quiere es que todo hombre conozca de Él, que todo hombre se acerque a Él, no que el hombre se aparte de Él. Si Dios había querido hace mucho destruir este mundo, lo había destruido. Pero Dios quiere que todos reconozcamos quién es Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Porque si Jesús no había hecho esto, que murió por nosotros en la cruz, hoy no fuera mundo. Hace mucho que este mundo estuviera destruido. Y todo lo que estamos viendo ahora mismo, la ciencia y todo está escrito en la Biblia. Esto es una enseñanza. Esto nos enseña a nosotros a sobrevivir. Esto nos enseña a cómo caminar en este mundo. Y aquí, madre, padre y hermano, su familia y nuestra familia necesitan conocer de Dios. Aquellos que aún no conocen. Porque es muy lindo cuando venga la venida de Cristo Jesús, o que nosotros vayamos a Él, porque todos vamos a morir. De alguna manera a otra vamos a partir de este mundo. Sea que venga Cristo o sea que nosotros vayamos a Él. Pero es muy bonito que cuando yo muera y mi esposa muera, yo poder verla y que ella también se haga ganar la salvación. No sé si me están entendiendo. Es muy bonito ver aquella que te trajo al mundo, o aquel padre que te dio la comida, que todos estemos juntos en los brazos de Dios. Pero sobre todo en esto, la obediencia es el éxito para una relación con Dios siempre. La obediencia. El hombre que no es obediente o la mujer que no es obediente, vamos a tener mucho tropiezo en la vida. Vamos a tener mucho tropiezo en la vida. Si yo no fuera obediente a las cosas de Dios, tuviera mucho tropiezo. Porque Dios, lo primero es que Dios no pudiera hablarme. Porque Dios no le va a hablar a un desobediente, porque no le va a escuchar. ¿O me equivoco, pastora?
Dios no le va a un desobediente. Pues yo siempre te hablo y tú haces lo que te da tu gana. Pues sigue caminando en desobediencia. Y allá para acá vengo yo cojeando. Entonces es mejor caminar correctamente en obediencia y no en desobediencia. Porque yo creo que de lo que estamos aquí no se quieren ver en los castigos que Dios le mandaba al pueblo de Israel cuando caminaba en desobediencia. ¿No verdad que no? Era fuerte cuando Dios le mandaba un castigo al pueblo de Israel. Estamos hablando de mucho tiempo, pero todavía existen esos castiguitos en nuestra vida. Con que mi hija, que yo le dije a ella que no haga esto y siguió, y ya para acá viene el problema. ¿Y cómo hago ahora para salir de esto? ¿Y cómo hago? Pero él te lo dijo. Pero no te detuviste a escuchar la voz de Dios. No caminaste en obediencia. Si el Señor te dice a ti, no lo haga, no lo haga. Espera en Dios. Espera en Dios. Así es, ¿saben? Y el Señor va a hacer algo bueno contigo. Tú tienes una duda. Hay una duda en ti. Y el Señor va a hacer algo bueno contigo. Lo que tú ves poco en ti, ¿tú sabes por qué? A veces te mira y te pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo poco? Pero el Señor te ha dicho algo y tú no lo querías obedecer. ¿Tú me estás entendiendo? A veces te mira en el espejo. Te mira en el espejo a veces. Y te agarra y dice, ¿por qué? Escucha la voz de Dios, te está hablando, te habla. Va a ser algo bonito en tu vida. Y el Señor va a hacer algo muy bonito en esta casa. Pero el Señor quiere que nosotros todos, incluyéndome yo, que aprendamos a obedecer la voz de Dios. Porque para poder tener éxito en lo de Dios, debemos ser obedientes. Porque si Dios agarra a mi esposa Dori y le levanta con un ministerio, ella tiene que aprender a caminar en obediencia con la cosa de Dios. Como si fuera también con Cristina, con el joven ahí que está al lado de Yolene. Dios tiene algo muy bonito también contigo, mi rey. Pero ¿qué nosotros debemos de aprender? A caminar en la obediencia de Dios. A ser obediente a Dios. Porque el Señor nos libra de muchas cosas. Hasta este día.